Día 35. El bautismo del Espíritu y los grupos de compañerismo. El bautismo del Espíritu Santo y los grupos de compañerismo van de la mano. Ambos son necesarios para que el cristiano crezca hasta la plenitud de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es esencial para los miembros centrales de un grupo de compañerismo, a fin de que el grupo funcione como Dios lo desea. Esto se ilustra claramente en la experiencia de Cristo y los discípulos. Los 12 discípulos tuvieron una relación personal y grupal muy cercana con Cristo y entre sí durante 3 años y medio. Sin embargo, los encontramos discutiendo entre sí camino a la cena de la Pascua, justo antes de que Cristo fuera apresado por la multitud y finalmente crucificado. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22-24. Todavía no habían alcanzado el nivel de compañerismo amoroso y comprometido con Dios o entre ellos durante esos años. Simplemente formar parte de un grupo de compañerismo, del cual Cristo era el líder, no fue suficiente para producir los cambios necesarios para que ellos crecieran a la plenitud de Cristo. Más tarde, descubrimos que cambiaron drásticamente. ¿Qué marcó la diferencia? Su recepción del bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés marcó la diferencia. Desde ese día en adelante, ellos y todos los demás que estaban presentes entraron en el genuino compañerismo cristiano que Dios desea que todo creyente experimente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:42, 46, 47. La forma de compañerismo de la iglesia primitiva no puede ocurrir durante el tradicional servicio de adoración matutino del sábado debido a la dinámica interrelacional requerida entre los creyentes llenos del Espíritu. La única manera en que este tipo de experiencia de compañerismo puede suceder es en pequeños grupos de compañerismo cristiano. El servicio de adoración sabatino tradicional es importante. El punto es que solo no es suficiente. La importancia de que los creyentes llenos del Espíritu se reúnan en compañerismo, en pequeños grupos, se demuestra con 2 ilustraciones. Pablo nos da una ilustración de la necesidad de una conexión viva y continua entre los creyentes en su primera carta a los Corintios, capítulo 12. Él usa la analogía del cuerpo humano para describir la iglesia y sus miembros. Él señala lo necesario que es que cada parte del cuerpo ministre al cuerpo. Los creyentes llenos del Espíritu se necesitan mutuamente. Deben ministrarse unos a otros, así como tu corazón, mano derecha, ojos, etc., ministran a las otras partes de tu cuerpo. De esta analogía es evidente que es necesario que cada parte del cuerpo permanezca en conexión cercana y viva con las otras partes del cuerpo. Son los grupos de compañerismo en casa los que permiten al creyente bautizado en el Espíritu mantener una conexión cercana y viva con el cuerpo de Cristo, lo que a su vez permite a los miembros del cuerpo ministrarse unos a otros. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12, 7-12.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 a 16. Otra ilustración de la importancia de los grupos de compañerismo en casa se puede ver alrededor de cualquier fogata. Piensa por un momento en una ocasión en que estabas sentado alrededor de una fogata observando las brasas arder. Para mantener el fuego encendido, era importante que mantuvieras las brasas juntas y ocasionalmente agregaras leña nueva. Si una brasa encendida se separaba de las otras brasas encendidas, pronto perdería su fuego y se apagaría. Esto ilustra claramente la importancia del compañerismo cristiano cercano. Para que el creyente bautizado en el Espíritu mantenga el fuego encendido en su vida, no solo necesita pedir continuamente a Dios la llenura del Espíritu, Efesios 5:18, sino que también debe mantenerse continuamente en compañerismo con otros creyentes llenos del Espíritu. Reflexión y discusión personal. ¿Cuál es la relación entre el bautismo del Espíritu Santo y los grupos de compañerismo cristiano? ¿Fue suficiente la asociación de los discípulos con Jesús durante 3 años y medio para prepararlos para el compañerismo cercano que Jesús quería que tuvieran? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué ilustración usó el apóstol Pablo para indicar cuán estrechamente deberían asociarse los cristianos entre sí? ¿Qué ilustración de la naturaleza también enseña esta lección? ¿Sientes que el compañerismo cristiano cercano es importante para tu vida espiritual? ¿Por qué? Actividad de oración. Llama a tu compañero de oración y discute este devocional con él o ella. Ora con tu compañero de oración para que Dios continúe bautizando a cada uno de ustedes con su Espíritu Santo, para que Dios traiga avivamiento a tu vida y a su iglesia, para que Dios bendiga tus esfuerzos para formar parte de un grupo de compañerismo. Por las personas en tu lista de oración, incluye el siguiente versículo bíblico en tu oración. Mi alma se consume de tristeza. Susténtame conforme a tu palabra. Salmos 119, 28. Mi condición pecaminosa me ha debilitado. Apártame de mi pecado. Fortaléceme espiritualmente como has prometido.